Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Ochoa y en el siguiente video tutorial hablaremos de cómo hacer una especificación de requerimientos a partir del documento IEEE 830. Bienvenidos. Bueno, haciendo una poca o más bien una pequeña retroalimentación de lo que hemos venido abordando hasta el momento, pues si nos fijamos dentro de la rúbrica que ustedes ya identifican dentro de la plataforma, pues hemos avanzado bajo esos aspectos, desde entender qué es la teoría general de los sistemas de información, cómo se plantea un problema. Ya ustedes han consolidado sus GAEs, ¿cierto? Ya han identificado técnicas de recolección de información, de hecho, han abordado un instrumento. A su vez también han aprendido qué es el tema de la ingeniería de software, las metodologías y ciclos más representativos de este componente. Y hemos dado un indicio de lo que son los diagramas de procesos usando pues el modelo básico del BPMN a partir de la herramienta Visaya. Fíjense que la semana en la que nos encontramos requiere obviamente una licitación de requerimientos y eso parte de todo un estudio que me permite dar cuenta desde el componente técnico cómo yo hacer esa descripción en cuanto a los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de información, puntualmente sobre este formato que se le denomina IEEE 830. Mm, Antes de iniciar, pues me gustaría hacer un recuento de cómo deben llegar ya a este punto, porque partamos de que estas tres semanas de trabajo, lo que se ha hecho es tan solo identificar cómo se encuentra la empresa. De aquí en adelante, ustedes van a hacer su propuesta del sistema de información. Me explico. Entonces, visualicemos aquí un poco esas entregas. Lo primero es que ustedes deben tener bien organizado eh, inicialmente los enlaces, aunque aquí pues presentamos uno, obviamente al final del trimestre pues definimos qué enlace de los 3, 4 integrantes que se encuentran eh, dentro de un GAES elegimos, pues lo importante es que ustedes uno tengan sus nombres, ya un nombre opcional respecto a lo que es su sistema de información y la temática principal. No olviden sus datos personales, documento, nombres, apellidos y el correo institucional, ojalá el MICENA. Y por último el tema de el enlace que pues fácilmente se editar. En este caso pues ingresamos y es importante que dentro de su portafolio de aprendiz se encuentre. Recordemos que pues para ello hay una ruta particular. Esa ruta pues en gran medida lo que le permite a usted es dar cuenta de qué tan organizado es usted con la información. Con el tiempo ese tema del portafolio va a cambiar, se va a hacer por medio de Sofía Plus. Sin embargo, pues es importante que usted lo tenga hasta el momento porque ya son sus evidencias. Fíjense la ruta de aprendizaje que deben estar. Lo primero deben vincularlo dentro de su portafolio de aprendiz, luego de ese portafolio de aprendiz ustedes deben vincularlo dentro de una carpeta que llama evidencias, creo que es la carpeta número 7, y en la carpeta de fase uno ustedes van a ir vinculando los diferentes componentes, entre ellos el de ingeniería de software uno. Entonces, componente de ingeniería de software uno, recordemos que las evidencias de desempeño pues se basan en estos 6 aspectos. Nótese que pues en nuestro caso pues ya hay un orden distinto en cuanto a las entregables, pero básicamente son los 6 mismos. De eso hablaremos entonces a continuación. Otra cosa, pues este ejemplo de esta carpeta, este referente que tenemos, pues ya será subido a Blackboard, ¿cierto? Dentro del material de aprendizaje, de tal forma pues ustedes puedan revisarlo cuantas veces sea necesario. Obviamente teniendo en cuenta que deben profundizar en los contenidos, no es un acto solo de utilizarlo o reutilizarlo, sino más bien de tener un modelo como ejemplo y así empezar a construir nuestro proyecto. Entonces, fíjense que este proyecto es producto de un trabajo de unos aprendices que en este momento se encuentran ya en una fase superior y pues fácilmente, o más bien de manera atenta, nos han ofrecido su producto de tal forma ustedes puedan tomar una retroalimentación. Fíjense que el ejercicio 1 de recolección de información no solo consta de la plantilla que ya hemos mencionado en repetidas ocasiones, sino también de otra plantilla que el profesor, o más bien el componente de emprendimiento solicita, ¿cierto? Una plantilla de formulación del proyecto. Entonces, para que la tengan presente, como para caer en la cuenta, fíjense, siempre deben ustedes llevar este orden de, si no me abren en Word, pues por lo menos que me abran en Excel, ¿cierto? Perdón, en PDF. Veamos esta que es la que me interesa, que es la que hemos hablado en repetidas ocasiones. Fíjense,
el objetivo general de esa recolección de información. Entonces, lo que primero ellos mencionan es identificar las falencias en los procesos de la compañía E y M, ¿cierto? Que están expuestos a mejoras, así como los actores involucrados. En este momento, los actores son denominados stakeholders, que son básicamente esas personas implicadas en determinadas actividades o tareas dentro de una compañía, para definir el contexto en el que se desarrolla la compañía y las posibles soluciones que se pueden aportar a través de un sistema de información. ¿Qué es lo que se busca? Ojo, ese es el objetivo del elemento de recolección de información. ¿Qué es lo que se busca? Mire, determinar los procesos que presentan oportunidades de mejora, identificar los actores que intervienen en procesos, identificar expectativas de los actores, definir los requerimientos y alternativas de mejora con base a las expectativas de los actores. Fíjense que es verificar según las necesidades correspondientes al contexto laboral que ustedes vayan a incidir, pues reconocer eso, pero a modo macro, pues básicamente se relacionan estas. Stakeholders, también valdría la pena que ustedes mencionaran además de la cantidad que se presenta, por ejemplo, aquí stakeholder interno uno 2 y hay uno externo, ¿cierto? Es mencionar a qué se dedican, cargo, funciones y miren la lista de tareas, actividades, fundamental. Y ustedes ya lo conocen, simplemente el listarlo. Instrumento uno es el tipo de preguntas que ustedes deben hacer en función a lo que les va a proveer la información necesaria. La técnica, deben describir cuál fue la intención de haber utilizado una técnica particular. Por ejemplo, ellos hablan de que han dado uso de la entrevista semiestructurada, pues permite al entrevistador realizar otras preguntas que no fueron contempladas inicialmente. El tema de la tabulación, ellos lo plantearon bajo esta lógica, bajo este esquema de tabla, pero ustedes pueden organizarse de la manera según como lo recomienda la bibliografía, según la técnica que ustedes hayan elegido. No es lo mismo hacer una tabulación para una entrevista que para una entrevista tipo focus group, o lo mismo para una técnica en función de la observación. El instrumento de tabulación y análisis es totalmente distinto. El análisis obviamente es las conclusiones que ustedes llegaron sobre ese proceso, identificar qué procesos finalmente o subprocesos son los que ustedes en teoría van a intervenir y grafiquen eso. Aquí no está la gráfica, pero sí ustedes deberían graficarlo, ¿de acuerdo? Obviamente no está la gráfica justamente pues porque se han borrado una serie de informaciones al respecto. Um, Otra cosa que pues es indispensable que tengan presente es que de una vez vayan ganando tiempo y vayan haciendo la presentación en la plantilla correspondiente. Esa plantilla ustedes la pueden encontrar aquí en el material de ingeniería. Entonces fíjense que ustedes pueden ingresar aquí en Ingeniería de Software uno y ahí en el material de aprendizaje ustedes pues pueden verificar que se encuentran pues todos los elementos correspondientes a los entregables. Uno de ellos obviamente es la plantilla IEEE 830 que es la que vamos a hablar a continuación. Esta plantilla que es fundamental que la utilicen, esa es la más reciente, la que pues, se ha hecho una revisión con los instructores y que es la que consideramos pertinente para que se puedan sustentar sus proyectos. En ese orden de ideas, pues miren, ustedes lo pueden encontrar en material de aprendizaje y dentro de una carpeta que pues menciona todos los entregables de sustentación, ahí pueden encontrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí tenemos el IEEE 830, pues la explicación de cómo diligenciarlo, aunque ahorita se los voy a mencionar. El formato como tal, la plantilla de casos de uso, que es como nuestro penúltimo tema. Plantilla de formulación del proyecto, que pues ya la conocen respecto al instructor o el componente de emprendimiento. Y esta plantilla que es la que les estoy comentando. Fundamental, el nombre del sistema. No es lo mismo hablar del nombre de la empresa al nombre del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan presente, no necesariamente siempre tiene que ser el acrónimo o las siglas del sistema. Digamos que pues con ellos es un caso particular, pero no siempre de todo nombre del sistema va a empezar por ese, que porque entonces sistema optimizado de tal cosa, no. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, que sea de fácil recordación. Lo importante es que tenga claridad y que sea afina a los principios de la empresa, ¿cierto? Los integrantes fundamentales o a reconocerlos, el abstract hace referencia pues a esa introducción pequeña de manera o escrita más bien en el lenguaje en inglés y arrancamos con el planteamiento del problema. Fíjense que cuando yo les sugerí a ustedes la plantilla que ya les he comentado en repetidas ocasiones, en esa plantilla pues nosotros estamos haciendo como un acercamiento a, pues de una vez, hagámoslo. Fíjense que aquí de una vez estamos diciendo el nombre de la empresa comercializadora IEM Extractores,
dedicada a la fabricación de extractores de aire para la industria del hogar, eso ya es el contexto, eso ya me indica en qué estoy identificando o más bien mencionando el problema al cual me voy a enfrentar. Presenta dificultades, debilidades, bueno, como ustedes quieren llamar, en los procesos relacionados con la recepción de solicitudes con los distribuidores y el registro y control del material. Mire, aquí con esto se engloba muy a grandes rasgos puntualmente qué son los procesos que yo voy a intervenir, ocasionando, entonces, además de yo identificar las necesidades, estoy diciendo cuáles son las debilidades que genera, entonces, ocasionando falencias relacionadas con tardanza, imprecisión de la información, generación de desperdicios de materiales. ¿De acuerdo? Fíjense, en un solo párrafo, cómo se suscribió o se fue tan sucinta la información que en teoría, digamos, yo logro argumentar el proceso al cual yo voy a intervenir. Pero ¿cómo yo logré identificar ese problema? Pues a partir de la recolección de información, con la plantilla que yo ya les he mencionado en repetidas ocasiones. Bueno, justificación. Entonces fíjense que también hace parte de ese formulario que hicimos, pero ya está aquí evidenciada dentro del documento. Entonces el sistema de información, pues el que ellos denominaron CEOT, propuesto por la empresa EIM Extractores, apoya los procesos de recepción, de solicitudes, gestión de pedidos y organización del manejo del stock, facilitando información precisa, confiable y en menor tiempo a través de la sistematización, también disminución de pérdidas económicas por desperdicio de material a través de la planeación del manejo de stock, y aumento de la confiabilidad con el cliente a partir del seguimiento de pedidos y registro de procesos de las solicitudes y entregas realizadas. En otras palabras, van a dar cuenta del por qué es importante dar a cabo esa inmersión del sistema de información dentro de la empresa. No es decir el por qué o qué es lo que voy a realizar como tal, sino qué es lo que voy a solucionar. No es lo que voy a hacer, sino cómo lo voy a solucionar y en qué aspectos puntuales. Esa es la justificación y creo que este es un gran ejemplo. Objetivos. Ya ustedes lo tienen claro. Diseñar, desarrollar, implementar el verbo que ustedes quieran, pero tan solo uno, ¿de acuerdo? Un sistema de información web que apoye la recepción y gestión de pedidos de la empresa IM sectorial es su objetivo general. Fin, para de contar. Ahora bien, los objetivos específicos están, digamos que relacionados en función de los módulos a implementar. Fíjense, son 4 aprendices, son 4 objetivos que se van a sugerir. Entonces, el primero, realizar el registro de los pedidos generados por los distribuidores. Entonces, incluso este objetivo, pues, bueno, uno obviamente sobreentiende que el registro pues, puede quedarse hasta incluso corto para un módulo, pero digamos que en esencia, según como lo argumentes más adelante, pues uno podría dar la viabilidad si es o no válido como módulo. Planear la producción verificando las solicitudes de pedido y la gestión de materiales. Esto sí es un módulo total y requiere bastante trabajo. Permitir al distribuidor el seguimiento de los pedidos generando un reporte. Cuando ellos hablan aquí de seguimiento, no hacen referencia a un seguimiento vía satelital ni nada por el estilo, aunque lo habían planteado en un principio. Sin embargo, pues luego de una serie de discusiones técnicas, llegamos a la conclusión que no se puede hacer un seguimiento a partir de ciertas actividades internas o tareas que pueden desarrollar los stakeholders. Entonces, en ese sentido, pues por eso se les dio validez a ese objetivo. Por último, el objetivo cuarto quise felicitar al distribuidor y administrador el manejo de seguimientos de garantías. Fíjense que de entrada ya nos están mencionando a qué actores, o más bien a qué stakeholders van a interactuar dentro de ese sistema. Entonces, fíjense, aquí en todos los objetivos pues tienen una razón de ser y obviamente te requerirán de un trabajo. Delimitación y alcance, fíjense. La delimitación y alcance vale la pena incluso que la redactaran. Entonces, automatizar el registro y recepción de solicitudes, apoyar la planeación y las órdenes de producción y el manejo de stock, generar requisitos precisos de información. Acciones que no realizará el producto de software según pues, las reglas del negocio del sistema, obviamente desde la facilidad y los tiempos en los que ustedes van a resolver el problema, pues el sistema de pago en línea no se debe poder hacer. Geolocalización, lo que les mencionaba hace un momento, no involucra gestión de talento humano, no se va a relacionar a recursos económicos de la compañía. Esto es clave, esto también es muy discutible en función de lo que se hace. Y fíjense que aquí ya entra, ya viene el diagrama de procesos. Este diagrama de procesos sí quiero que lo veamos con detenimiento, que les va a servir un poco incluso para abordar el suyo. Fíjense que entraría dentro de la carpeta ejercicio 2, ¿sí? Recordemos que lo que estamos visualizando es que ustedes me entregarían a mí al final en ese enlace que ustedes me adjuntaban en las notas que ya tenemos. Entonces, fíjense, ingresamos y tenemos la carpeta 2, que es el diagrama de procesos. Básicamente yo les sugiero que siempre tengan a la mano el JPG, o sea, la imagen que genera el programa Visage, o bueno, el que ustedes deseen utilizar, y el PDF.
En este caso ustedes dicen, bueno, ¿por qué tenemos tantos BPMN? Bueno, veamos atentamente qué es lo que ocurre. Fíjense que este eh, proceso, pues a su vez se compone otros subprocesos. Aquí pues mi ideal no es aumentar tampoco la imagen, ustedes ya después la verán con detenimiento o al detalle. Aquí lo que me interesa es la parte macro. Fíjense que aquí se pueden identificar fácilmente los lanes, los pools, los stakeholders y además de eso las actividades, los eventos de inicio, los eventos de fin, las compuertas lógicas, ¿cierto? Y fíjense que cada compuerta lógica tiene una intencionalidad, subprocesos, sus procesos también tienen una serie de actividades. Aquí hay una iconología, bueno, esa sí le va a hacer un zoom. Fíjense que cada actividad inicia además de un verbo, ¿cierto? Entonces aquí enviar información, tiempo de entrega, palabras claves, recibir, por ejemplo, aquí ellos tienen error, aquí ya que acabo de identificar, es recibir reportes, enviar reporte. Entonces aquí los verbos así de esta manera, las iconologías que se encuentran acá, por ejemplo, es un script, esto es un mensaje, pero hay una gran diferencia entre dos iconos que existen con relleno y obviamente otros cuando están vacíos. Fíjense cómo se hacen las relaciones, es una diferencia enorme entre las relaciones que existen de tareas en función de, em, de pools distintos a estas que son continuas. ¿De acuerdo? Entonces, para que lean la documentación respectiva que ya hemos abordado en clase. Entonces, ¿por qué resalté esto? Porque cuando veamos la otra siguiente, vemos la siguiente imagen, aquí se resalta ya el subproceso. Seguramente en ese subproceso pueda que ustedes digan en este aspecto es el donde estamos interviniendo o ese es el que se debe mejorar. Obviamente, fíjense, aquí faltan una serie de elementos, valdría la pena que ustedes también vieran el tiempo de espera, cuánto debe darse y que ustedes puedan revisar. Ojo, ese es tan solo un ejemplo, ustedes pueden revisar otros y no pueden entrar a comparar o hacer comparaciones. Es que yo tengo algo idéntico en función al modelo que usted nos dio porque son empresas totalmente distintas. O sea, una cosa es la recolección de información que usted hizo y el planteamiento del problema que usted está haciendo y la representación que está haciendo, porque es que así es la empresa tal como se encuentra. Tal como ustedes están representando acá, es como se encuentra la empresa en la actualidad. Ustedes no pueden hacer modificaciones ni pueden decir es que yo quiero que es que la empresa tenga esto o me imaginé esto, nada de imaginarios. O sea, esta representación que se encuentra acá es la representación de tal cual como la empresa funciona hoy día, ¿cierto? Entonces, hasta ahí digamos que es lo importante que ustedes deben tener en cuenta en el proceso que hemos venido abordando. ¿Cierto? Fundamental, entonces, digamos que hasta acá es hasta donde hemos venido trabajando a lo largo de esas semanas. Viene el tema de especificación de requerimientos y eso sí, vamos a hacer digamos que un alto en el camino. Y aquí es donde tal vez en esta plantilla pueda que incluso existan una serie de cambios, ¿sí? Y esas se encuentran casi que al final, pero esta la retomaremos luego, incluso en sesiones de clase, para que lo tengan como referente. Digamos que el orden de las diapositivas aquí cambiarían porque se tomó una decisión que era pertinente antes de hablar de casos de uso, hablar de los requerimientos y de los wireframes. Entonces, veamos qué es eso de requerimientos, que es básicamente por la intención por la cual estoy haciendo este video tutorial. Pues ustedes van a encontrar un formato así, un formato en Word. Obviamente este ya está editado lo suficiente de manera que ustedes el objetivo que lo tomen como modelo. Hay cosas puntuales que yo pues luego en clase, ya cuando nos veamos presencialmente, pues abordaremos. Pero básicamente es lo siguiente. Lo primero es entender el nombre del proyecto, em, las fechas correspondientes y obviamente los datos referidos a los aprendices que se encuentran involucrados dentro de ese grupo autónomo de estudio. ¿De acuerdo? Por lo general este trae un logo, dice por acá logo, un pie de título, ¿cierto? Yo sugiero que pues si no tienen logo en este momento, además no tienen las bases teóricas, pues no lo hagan. Eliminen ese logo y pues déjenlo así, pero no permitan que esa plantilla se visualice como una plantilla, que realmente le hayan agregado un elemento de trabajo. Fíjense que el contenido incluso ha sido modificado en función de lo que hace parte al trabajo que ellos solicitan. Mire, se dividen en tres grandes momentos. El primero la introducción, el segundo la descripción general y tercero los requisitos, que esto es lo más importante que considero que deberían hacer en esta semana. En la semana del 23 al
pues 29, llamémoslo así como para tomarlo como referente el domingo. En esa semana ustedes se van a dedicar a hacer esto, básicamente. Adelanten esta parte uno y 2, pero enfóquense sobre todo en ese aspecto 3. Entonces, en la introducción hablamos del alcance personal involucrado, definiciones, acrónimos y abreviaturas, referencias, resumen. En la descripción general, perspectiva del producto, funcionalidad del producto, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias, evolución previsible del sistema y por último los requisitos específicos que están en función de las interfaces de hardware, software, comunicación, los requisitos funcionales y no funcionales. Veamos. Pues la introducción es básicamente hacer un contexto, lo que ustedes suelen siempre hacer cuando le echan el cuento a uno y dicen, bueno, ¿de qué se trata su empresa? Entonces, fíjense, el presente documento expone una especificación de requisitos de software, SRS, que son las siglas en inglés, ¿cierto? De lo que acabamos de mencionar, la especificación de requisitos de software, del sistema de información, pues particular, el propio, propuesto por la empresa IM Actores, cuyo objetivo principal es apoyar la gestión de procesos relacionados con la solicitud de pedidos durante todas las fases, fíjense. Clave, apoyar, no resolver. O sea, el sistema por sí solo no va a resolver nada. Él tampoco va a analizar ni va a tomar decisiones. Él apoya en determinadas actividades. Y ustedes van a decir en cuál. ¿Cuál es la macro en la que va él a resolver? Su propósito, nos referimos a este documento, es definir las especificaciones de requerimientos y alcances del sistema de información en particular. Su implementación, su proceso de solicitud, manejo, recepción de pedidos, entre otras. Alcance. Fíjense, será un sistema de información de funcionamiento web que permitirá gestionar los procesos de solicitud, recepción y entrega de pedidos de la empresa de IM Actores. Facilitar al distribuidor registrar y hacer seguimiento de sus solicitudes de pedido. Apoyará la administración de la gestión de la solicitud de pedido, creadas por el distribuidor desde que ingresa la solicitud hasta que entrega el producto. Permitirá al administrador de la gestión de solicitudes de garantías que pueden presentarse en la postventa. Acciones que no realizará, que es las que ya hemos mencionado. Al igual ustedes, repito, este documento lo van a tener disponible en su material de aprendizaje. Entonces, no olviden agregar pues, los personajes involucrados en el aspecto. Hay algunos personajes que ya se me han acercado, o sea, al grupo de la ficha, mejor dicho, algunos guys me han preguntado, me han descrito palabras puntuales de la empresa, valdría la pena que hicieran esto. Este ejercicio de definiciones, acrónimos y abreviaturas pues facilitaría mucho el léxico en cuanto a la documentación. Las referencias, obviamente la documentación que ustedes han estado revisando, repito, no se basen solo en este documento, hay muchos ejemplos aquí. Yo les he agregado demasiado material de aprendizaje en el que ustedes puedan intervenir y reconocer qué es lo que les estoy comentando respecto a esta documentación. Mi invitación es que sigan ese orden, sigan la lectura, profundicen y obviamente aborden con mejores argumentos su proyecto, porque no solo se basa en una descripción de lo que quieren hacer, sino también realmente es una sustentación teórica y técnica que valdría la pena pues que revisaran de la manera más apropiada como describirlo. Entonces, insisto, revisen toda la información, sobre todo hasta el ejercicio 4, que es cuando nos reencontraremos luego pues de la salida que yo presento. ¿Listo? Entonces, sigamos. Ustedes van y miran, pues bueno, esto es un tema que se abordará al final, entonces no se asusten, pueden ir adelantando lecturas al respecto. Y aquí es donde entramos a esta parte que es la que me interesa, los requisitos. Entonces fíjense que un requisito en esencia de lo que me indica a mí es que un sistema pues se basa bajo algunos requerimientos que ha solicitado pues el cliente, en este caso pues el empresario. Y luego de ese sondeo que ustedes han hecho, pues los van a hacer aquí factibles, pero en función de la lógica del sistema. Aquí ya no es lo que ustedes percibieron, sino aquí cómo resolverían lo que percibieron a partir de la lógica del sistema. Entonces, fíjense que es fundamental que comprendan que un requisito funcional es lo que va a aportar al sistema, por eso se llama requisito funcional, y se pueden denominar de la siguiente manera, RF001. El primero, el más importante, considera uno, es registrar al usuario. Si usted no tiene registrado un usuario o si usted no tiene un acceso para poder ingresar al sistema, pues cómo va a desarrollar todas las tareas. Obviamente es de una prioridad alta, existe propiedad alta, media o baja, y quién es el que es responsable de esta actividad. Nos referimos es al stakeholder, y aquí en este caso ya no se llamaría stakeholder, sino sería el
actor, porque ya estamos hablando del sistema. Entonces, ya cuando estamos involucrados dentro del sistema, cambia el nombre de actor. Otro requisito, bueno, entonces fíjense, lo nombramos y decimos qué es lo que hace. Entonces, el sistema permitirá al distribuidor, entonces fíjense, el sistema, siempre. ¿Quién hace la acción? El sistema. Permitirá, está en un verbo a futuro, ¿cierto? Al distribuidor crear, editar, modificar usuario. Entonces, le dice incluso el actor, el que está involucrado. Requisito funcional 2, consultar catálogo de referencias. El sistema debe permitir, ¿sí? Incluso en la documentación, ojo con eso, definan o diferencien la diferencia entre debe, deberá, debe, deberá o debería. ¿Listo? En la documentación que yo les adjunté dentro del material de aprendizaje lo explica muy bien. Entonces, para que por favor lo revisen. Permitir al distribuidor visualizar el catálogo de referencia ofertado por la empresa, así como la selección para posterior solicitud de compra. Alt, fíjense. Generar cotización. El sistema de permitir al usuario generar una cotización de los productos que le interesan, estableciendo referencia, cantidad y precio. Pues eso no es algo tan complejo, además que es para un actor en particular. Y así ustedes con cada uno de los actores, ustedes van identificando pues los requisitos. Fíjense que ellos incluso lo hicieron fue por módulos. Recepción de solicitud de pedido. Aquí planeación de la producción, desde seguimiento del pedido y las garantías, o sea, fue un asunto muy bien logrado. Incluso se quedan cortos por la cantidad de requisitos funcionales porque mínimo deben haber unos 30, mínimo como para uno poder llegar a identificar si realmente son coherentes o correctos. Incluso algunos de los que se encuentran acá, seguramente con el tiempo ellos tendrán que ajustarlos. Y pues de eso se trata, que ustedes también, de los que me propongan, pues yo revise antes de ver si coinciden con las lógicas de su sistema. Y entramos a los ejemplos de los requisitos no funcionales. ¿Sí? Los requisitos no funcionales son los que hacen parte del sistema, pero no afectan al mismo. Me explico. Un ejemplo de ellos es, y que no se encuentra ahí, el sistema de información se encontrará elaborado a partir de un lenguaje de programación orientado a objetos. Fíjense que no me estoy basando en ningún lenguaje en particular, yo no estoy diciendo que sea Java, no estoy diciendo que sea .NET ni PHP, no, simplemente estoy diciendo con que tenga la lógica de programación orientada a objetos, eso es lo importante. Obviamente ustedes saben que el fuerte del programa es pues, Java, y de hecho ustedes van a fundamentar su proyecto a partir de Java. Pero eso no quiere decir que ustedes tengan que puntualizarlo desde este punto, porque ustedes aún no lo saben, para que ustedes sean expertos en el .NET y pues lo puedan destruir de esa manera, pero eso ya entraría en diálogo con el instructor respectivo a la materia en su momento en que estén enfrentando, esa particularmente es arquitectura de software. Entonces, en este caso tenemos otro ejemplo, el sistema deberá visualizarse correctamente en todos los navegadores, especialmente Chrome. Fíjense, o sea, digamos que a mí realmente el navegador no me interfiere a mí mi sistema, pero obviamente tal vez sí la versión. Entonces, eso no afecta en el procesamiento de datos, pero sí de pronto en la visualización o de pronto en algún tema de velocidad de visualización. Pero hace parte del sistema y eso se tiene que hacerlo como requisito. Incluso aquí debería ser requisito funcional, no funcional, fíjense, RNF 001. Según el requisito, también se clasifica en operabilidad, mantenibilidad, usabilidad, seguridad, accesibilidad, entre otros. Eso aquí al final incluso ustedes lo pueden ver. Pueden hacer referencia a qué significa eso. Entonces, seguridad obviamente el respeto de los datos, ¿sí? Seguridad del sistema con respecto a la información y datos que manejan tales documentos, archivos y contraseñas. Por ejemplo, el tema de que el sistema solicita de nuevo la contraseña del usuario si se detecta 20 minutos de inactividad, lo que ocurre, por ejemplo, con Sofía, si usted deja de estar ahí activo, salió y se tomó un tinto y vuelve y no ha hecho ningún movimiento al respecto, pues le va a solicitar a usted nuevamente el usuario la contraseña. Fiabilidad, disponibilidad en cuanto va a estar, si va a estar 24/7, mantenibilidad del sistema de disponible una documentación fácilmente actualizable que permita realizar operaciones, mantenimiento de menor esfuerzo, portabilidad. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que tener un concepto de diseño responsivo. No es importante, entonces el sistema estará disponible para los sistemas operativos. Esto sí, digamos que aquí lo voy a corregir. Eso sí no es cierto. No es importante el sistema operativo. ¿Por qué? Recordemos que esto es un sistema de información web. Entonces a mí no me interesa si usted lo está abriendo
Linux, en Mac, en Windows. Realmente lo único que me interesa es que pues, sea visible en el navegador. Obviamente el navegador sí, como lo mencionamos aquí arriba. Ustedes pueden llegar a determinar la versión incluso, o el tipo de navegador. Usted puede decir, no, es que mi sistema no quiero que se vea en Internet Explorer por lo veloz que es. Entonces, de pronto ustedes quieren determinar un navegador puntual. Pues eso también lo pueden hacer como manera de sugerencia, porque ustedes ahorita no tienen las bases para poder definir realmente si eso es viable o no. Tendría que tener algunos aspectos, algunos conocimientos previos. El sistema no permitirá que un usuario consulte el estado de cuenta de administración de otro usuario. Fíjense, aquí tenemos pues bastantes ejemplos que valdrían la pena que revisaran y los fueran adoptando según el interés del sistema. Y obviamente en la redacción, de acuerdo a la lógica de las reglas de negocio de su sistema de información. Bueno, estos requisitos son indispensables para un tema puntual. Recordemos y va aquí a basarme en Sofía Plus. Sofía Plus, digamos que es nuestro referente para entender. Miren, yo tengo el término de búsqueda, tengo un homepage, digamos que una página de aterrizaje. Esa página de aterrizaje no necesariamente tiene que ser un sitio web. Ustedes pueden tener simplemente una página de intro que tenga de pronto un formulario de acceso. Pero digamos que aquí, pues, por ser el tema del SENA, obviamente ya es un sitio web. Honestamente, pues, la mayoría de personas obvian todo este aspecto una vez ya sean registrados, ¿cierto? Lo que les interesa es ingresar al sistema. Esto es lo que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, fíjense que aquí ya estamos aplicando un requisito funcional. Para usted poder acceder al sistema, debe estar previamente registrado. ¿Sí? Es una condición alta, porque sin eso yo no puedo acceder. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Esos son los requisitos. Entonces, primero, pues obviamente yo tengo mi usuario, deberé tener una contraseña, ¿cierto? Y en caso de que no la tenga, pues me saldrá un mensaje de alerta. Me dirá, oiga, usted no está accediendo. Fíjense que aquí ya tenemos varios módulos. Primero me está diciendo que tengo un rol, ¿cierto? Soy un usuario, perdón. Me está dando una serie de menús, me está dando una opción de salida y aquí me están dando todas unas acciones. Eso es lo que se les denomina como unos casos de uso que más adelante hablaremos. Aquí se encuentran los módulos y fíjense que aquí también de hecho me da la bienvenida, me dice de qué se trata el sistema, etcétera. Eso ya es un sistema, a eso se le denomina un dashboard, ¿cierto? Entonces justamente usted para cada acción que se encuentra acá, ¿cierto? Para cada actividad que se presenta acá, que ya las están visualizando, perdón, ya las están visualizando a partir de esos requisitos que ustedes se han centrado, pues vayan pensándolo en función de este menú que pues estamos visualizando. Entonces, uno, ya dijimos eso, que el sistema permitirá eso. Dos, digamos que según el rol, porque aquí ya hay un rol, aquí yo soy actor, ¿cierto? Porque yo como usuario yo puedo tener el rol de aspirante, aprendiz, instructor, un usuario C en particular. Entonces yo como instructor, por ejemplo, en ese módulo de instructor, pues yo puedo tener una serie de actividades y esas actividades son las que ustedes están aquí describiendo, perdón, están aquí describiendo en los requisitos funcionales y no funcionales, ¿cierto? ¿Qué puede hacer él? ¿Qué puede entrar a resolver en cuanto al diseño curricular, digamos en este caso, ejecución de la formación, entre otras? Entonces, fíjense, por cada actividad que yo pueda resolver, puedo hacer n cantidad de aspectos. Entonces, el paso a seguir ya luego de esto es con el siguiente tutorial que les voy a explicar, que son los wireframes. Básicamente esto que vemos aquí ya es un sistema real, pero digamos que hablando en otros términos, nosotros necesitamos es hacer una representación gráfica de que sea consecuente con lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a parar aquí y en el siguiente tutorial que corresponde al tema de la siguiente semana, ustedes ya van visualizando el contenido.